Bueno, ahora vamos a seguir con el cáncer de esófago. Esto un poco nosotros habíamos visto ya en ERGE, ¿sí? La diferencia entre displasia y metaplasia y también por qué debíamos estar atentos. Casi todos los cánceres esofágicos son carcinomas epidermoides, bien, la mayoría. Vamos a tener también lo que van a ser los adenocarcinomas, que estos se presentan frecuentemente después de los 50 años y está relacionado con un nivel socioeconómico bajo. Esta relación se hace en referencia a la dieta, ¿bien? Se asocia que las personas de bajos recursos comen más alimentos enlatados, más alimentos con conservantes, más alimentos con tóxicos, entre comillas. Estos cánceres se van a originar en las porciones cervical y torácica del esófago. Es muy raro encontrar cáncer en lo que es la porción intraabdominal, pero puede pasar. Entre los factores etiológicos relacionados con el carcinoma epidermoide, vamos a tener el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, otros cancerígenos consumidos como los nitratos, que son los que vienen en los preparados en las latas de atún, los opiáceos, las toxinas micóticas, la lesión de la mucosa por factores externos, factores físicos como es el té caliente, la ingestión de lejía, lavandina, las estenosis por radiación, las acalacias, las predisposiciones del hospedador, la membrana esofágica con glositis y ferropenia, el síndrome de Plummer-Vinson, también la hiperkeratosis congénita y en algunos casos se está planteando la existencia de la deficiencia alimenticia de molibdeno, zinc y vitamina A como posible factor etiológico. En cuanto a los factores etiológicos relacionados con el adenocarcinoma de esófago, principalmente el reflujo gastroesofágico crónico, la obesidad, el esófago de Barrett, el sexo masculino y también el tabaquismo. El tabaquismo es factor de riesgo para todos los cánceres, ya que interviene en el ciclo celular, en el ciclo de la respuesta celular. Entonces, cuando se produce una lesión, por ejemplo, y tenemos que la célula se tiene que reparar, lo que ocurre es que el tabaquismo, como tiene injerencia en el ciclo celular, no deja que la célula se repare bien, sane bien, y por lo tanto pueden comenzar con los defectos en la síntesis de ADN y dar lugar a la oncogénesis. Las manifestaciones clínicas del cáncer de esófago van a radicar en lo que es la disfagia progresiva y la pérdida de peso de corta duración. Al principio, la disfagia suele ser para alimentos sólidos y va a ir avanzando de manera gradual hasta alimentos semisólidos y líquidos. El paciente refiere que no puede tragarlo. También se va a acompañar de dolor, como la odinofagia, un dolor que va a ser irradiado al pecho o a la espalda, regurgitación o vómito y en algunos casos una neumonía por broncoaspiración. La metástasis del cáncer de esófago es hacia los ganglios linfáticos, hacia hígado, pulmón, pleura y hueso. En algunos casos se desarrollan pleuras traqueoesofágicas, más que nada cuando en las porciones superiores por el contacto de los dos órganos. Puede ocurrir hipercalcemia maligna en ausencia de metástasis óseas por el péptido relacionado con la hormona paratiroidea. Recuerden que la hipercalcemia maligna era una de las urgencias oncológicas. El diagnóstico, todos los cánceres, todos, absolutamente todos, se van a diagnosticar con la anatomía patológica. Nosotros vamos a tener signos sugerentes de cáncer. Por ejemplo, en este caso, y en todos los cánceres del tubo digestivo, lo que van a ser las endoscopías. Bien, nosotros recuerden las indicaciones de endoscopía en los pacientes con ERGE. Bueno, tenemos un paciente que ya está cumpliendo esas indicaciones, la pérdida de peso, la disfagia progresiva que nos responde el tratamiento. Hacemos una endoscopía digestiva alta. Nosotros, esta forma de acá es la mucosa normal del tubo digestivo del esófago. Pero si ustedes ven esta parte que está aquí redondeada, que se encuentra entre el color morado, entre el lila, vamos a ver que se ven unas plaquitas como blanquecinas, unas placas nacaradas, que son las mismas que observamos aquí en la segunda imagen, en la tercera, en todas, ¿ven? ¿Ven que son todas como unas imágenes blancas perladas? Bueno, esto es lo que me está indicando la presencia de un cambio en el tejido, porque lógicamente no se ve igual esto que esto otro. Entonces aquí estamos hablando, sospechamos de una lesión. ¿Qué hago yo en este caso? Extraigo una muestra, un pedacito y lo mando a anatomía patológica. El pronóstico en los pacientes con carcinoma esofágico es malo.
Bien, son pocos pacientes los que sobreviven después de los 5 años del diagnóstico. Por lo tanto, el tratamiento va a ser sintomático. En muy pocos casos se puede realizar la resección quirúrgica del tumor porque se metastatiza, porque hay tumor no identificado, etc. En el caso que tengamos un cáncer esofágico y debamos aplicar tratamiento, vamos a valorar los quimioterápicos. Y en los casos de pacientes con cánceres incurables, no susceptibles de resección quirúrgica, lo que tenemos que hacer es paliar este tratamiento. El paciente no puede comer, por lo tanto, está perdiendo peso. Vamos a tratar de resolver el hecho de la pérdida de peso, valorar su estado nutricional, la hidratación del paciente, si tiene alguna fístula traqueoesofágica, vamos a tratar de repararla, vamos a ver si podemos hacer una gastrostomía o una yeyonostomía, justamente para que el paciente coma, y aplicamos radioterapia. Siguiendo con el tubo digestivo, otro de los cánceres más frecuentes son los adenocarcinomas gástricos. Bien, que estos van a influir, o sea, esto lo que afectan es el estómago. Y a su vez lo vamos a dividir en dos grupos. Un tipo difuso, donde no existe cohesión celular, por lo tanto se encuentra distribuido en toda la pared gástrica, no forma un tumor bien delimitado, sino que son distintas células que han infiltrado todo el tejido. Y un tipo intestinal, que justamente se caracteriza por la presencia de células neoplásicas cohesivas, que van a formar estructuras tubulares, similares a lo que son el epitelio intestinal, y que van a estar más delimitados, lo que siempre va a darnos un pronóstico más favorable. Los carcinomas difusos son más frecuentes en los pacientes jóvenes, se forman por todo el estómago y es el que termina provocando la famosa linitis plástica, que era el aspecto del estómago en bota de cuero, y tienen un pronóstico más sombrío. Por lo tanto, vamos a decir a partir de esto que las neoplasias malignas tienen una adhesión intercelular deficiente, por lo tanto, eso nos habla de un signo de malignidad también. Por otro lado, las lesiones de tipo intestinal, o sea, los adenocarcinomas de tipo intestinal, suelen ser ulcerados, son más frecuentes en el antro y en la curvatura menor del estómago, y preceden a cambios precancerosos prolongados iniciados generalmente por Helicobacter pylori. ¿Se acuerdan cuando vimos gastritis, que hablábamos de una gastritis A y de una gastritis B, y decíamos que la gastritis tenía predisposición para lo que era el cáncer? Sí, pues la gastritis tipo A tenía mayor predisposición para formar adenocarcinomas, perdón. Aproximadamente entre el 10 y el 15% de los adenocarcinomas que se desarrollan en la porción proximal del estómago, o sea, lo que sería la unión gastroesofágica, el cardias, y a nivel del píloro, van a expresar un gen que es el gen HER2-Neu. Bien. Por lo tanto, a estos pacientes los podemos tratar con quimioterapia, como puede ser el trastuzumab. Aquí hace un pequeño apartado, una pequeña mención, como para que nosotros también pensemos en las etiologías o por qué se produjo este adenocarcinoma gástrico. Bien, cuando consumimos alimentos contaminados por bacterias, como son las fuentes exógenas de bacterias convertidoras de nitratos, ¿se acuerdan que fue lo mismo que vimos recién en cáncer de esófago, de los nitritos a los nitratos, la infección por Helicobacter pylori, los factores endógenos que favorecen este crecimiento, como es la gastritis, la disminución de la acidez gástrica, las cirugías gástricas previas, las gastritis atróficas y las anemias perniciosas, pueden ser factores de riesgo. Y también se está estudiando si la exposición prolongada a los antagonistas de los receptores H2. ¿Por qué? Porque me pueden llevar a una disminución de la acidez gástrica. Las manifestaciones clínicas de los adenocarcinomas gástricos, de los tumores de estómago, es un dolor gradual en la parte superior del abdomen, en epigastrio, puede cursar con anorexia o náuseas, con pérdida de peso, vómito y disfagia, y hay que prestar siempre atención porque hace metástasis de forma intraabdominal y en los ganglios supraclaviculares. Puede dar el famoso nódulo periumbilical o nódulo de la hermana María José, y también puede ocupar lo que va a ser el fondo de saco peritoneal. El hígado, por su parte, es el órgano
es el lugar más frecuente de diseminación hematógena del tumor, por el mismo drenaje de la vena porta. Anteriormente, lo que se hacía era usar estudios radiográficos contrastados, o sea, las radiografías con varios para visualizar los tumores, etcétera. Pero como ya tenemos la endoscopía, directamente nosotros visualizamos la mucosa gástrica, tomamos una muestra y hacemos biopsia y descartamos o confirmamos la malignidad del tumor. Y ahora vamos a las estadificaciones. Son bastante feas las estadificaciones, son bastante incómodas, pero son todas parecidas. Hablamos de un estadio 0 en el carcinoma gástrico, en el adenocarcinoma gástrico, cuando tenemos un tumor in situ, no tenemos ganglio, no tenemos metástasis y el tumor está solamente limitado a la mucosa. Un estadio 1A, cuando ya el tumor invadió la lámina propia o la submucosa, pero los ganglios siguen siendo negativos. Un estadio 1B, cuando el tumor invadió la muscular propia, pero seguimos sin ganglios y sin metástasis. Hablamos de un estadio 2, cuando tenemos los ganglios son positivos, o sea, ya tenemos afectación de ganglios, y la invasión del tumor rebasa la mucosa, pero sigue dentro de la pared, o sea, sigue dentro de la luz gástrica. O no tenemos ganglios, pero el tumor ya se extendió a toda la pared del estómago. Un estadio 3A, cuando tenemos ganglios positivos, invasión de la muscular propia o a través de la pared. Un 3B, cuando los ganglios son negativos, pero podemos llegar a tener adhesión a los órganos vecinos. Un 3C, cuando tenemos más de 3 ganglios positivos, invasión de la serosa o de las estructuras circundantes. Todavía no tenemos metástasis, pero ya tenemos invasión a los órganos vecinos. Y vamos a tener un estadio 4, donde tenemos ganglios positivos, hay adhesión al tejido circundante, por eso es un T4, o también podemos encontrarnos con la metástasis. La única posibilidad de curación del adenocarcinoma gástrico es la resección quirúrgica completa del tumor más la extirpación de los ganglios linfáticos. Suele ser un tumor radioresistente, por lo tanto es bastante complicado aplicar una radioterapia porque vamos a terminar haciendo más daño a los tejidos sanos circundantes, vamos a superar la dosis de tolerancia de radiación y va a terminar siendo peor la radiación con respecto a la ablación que podamos llegar a hacer del tumor. Bien, solamente la radiación va a ser para disminuir el dolor como tratamiento paliativo, pero no como terapia previa a la cirugía. Otro cáncer bastante frecuente y muy importante saber porque se lo ve mucho es el cáncer colorectal. Bien, estos cánceres tienen múltiples etiologías, reflejan un proceso de múltiples pasos en la evolución desde la mucosa colónica normal al carcinoma invasor. Tienen mutaciones puntuales en el protooncogen KRAS. Es muy importante saber esto porque el cáncer colorectal está relacionado con miles de cánceres más, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, solamente por esta mutación de la proteína, la KRAS. También puede acompañarse de hipometilación del ADN, que va a provocar la activación de genes, la pérdida de ADN de los alelos, la supresión de los tumores en el brazo largo del cromosoma 5, pérdidas de alelo en el cromosoma 7, y las mutaciones en el gen supresor de tumores P53. ¿Se acuerdan que esto del gen supresor de tumores de P53 lo vimos cuando estábamos viendo los 4 mecanismos por los que se desarrollaba la oncogénesis? Por lo tanto, como tiene una supresión de este P53, ¿qué pasa? Las células comienzan rápidamente a proliferar sin control. Por lo tanto, siempre que nosotros tengamos un pólipo, debemos sospechar un cáncer. Bien, vamos a empezar esta es una luz normal, pero que de repente comienza a desarrollar un tumor. Lo vemos que es un tumor con papilas, ¿sí? Tiene un rápido crecimiento y se va a dar más que nada por esta mutación más la pérdida de los genes que suprimen la reproducción celular. Los factores de riesgo para el cáncer colorectal es la alimentación, uno de ellos como es la grasa animal, los síndromes hereditarios como son las poliposis del colon, la poliposis relacionadas heredofamiliares, los síndromes sin poliposis que es el síndrome de Lynch, las enfermedades intestinales inflamatorias, que eso también lo vimos, la bacteriemia por Streptococcus bovis y el tabaquismo.
Y actualmente sí, el tabaquismo lo es, por eso que les explicaba recién, de la reproducción celular. Y aquí vamos a ver algunas de estas patologías que me incluyen. La etiopatogenia del cáncer de colon. Una de ellas es la poliposis del colon, ¿bien? Que es una enfermedad poco frecuente que se caracteriza por la presencia de miles de pólipos adenomatosos en todo el intestino grueso y se transmite de forma autosómica dominante. La presencia de tumores de los tejidos blandos y de los tumores óseos, más la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, más desmoides mesentéricos y cáncer apoyares, nos va a dar el famoso síndrome de Gardner. Mientras que si nosotros tenemos tumores malignos del sistema nervioso central y pólipos en el colon, es el síndrome de Turcot. Bien, por eso la importancia de manejar bien el tema de cáncer de colon por la variación de síntomas y la afectación a distancia que tiene. En todas las patologías, los pólipos rara vez aparecen antes de la pubertad, pero suelen manifestarse cerca de los 25 años de edad. Y si esta poliposis no se elimina por medio de una cirugía, se estima que en casi todos los pacientes van a presentar un cáncer de colon a los 40 años de edad. Y la poliposis o los pólipos, o sea, es muy raro encontrarlos. Suelen ser diagnosticados de forma incidental, porque el paciente o presentó un cólico intestinal, o presentó diarrea, o algún síndrome de mala absorción, que me lleva a hacer una colonoscopía. Pero si no, ningún paciente va y se hace una colonoscopía por las dudas. Por lo tanto, también es muy importante el tema del cribado en los pacientes que han tenido padres o abuelos o tíos con cáncer de colon, bien, por el factor hereditario. Por otro lado, tenemos el síndrome de Lynch, que es un cáncer de colon, pero que va a cursar sin poliposis y se caracteriza por la presencia de 3 o más familiares con cáncer de colon, uno de los cuales es un familiar de primer grado de los otros 2. Puede ser un abuelo, bien, y los 2 hijos. Y también se va a presentar con un cáncer de colon, en los pacientes antes de los 50 años de edad y afecta al menos 2 generaciones. Se va a acompañar de mutaciones en la línea germinativa, principalmente en el HMSH2 en el cromosoma 2 y HMLUH1 en el cromosoma 3, que van a provocar inestabilidad en el ADN con la reparación defectuosa en los errores de emparejamiento, lo que lleva al crecimiento celular anormal y por la misma supresión del gen P53 al desarrollo de tumores. Y aquí viene el cuadrito de cribado, que es lo más importante. Si yo tengo en un paciente en el que sospecho un cáncer de colon, ¿qué voy a hacer? Tacto rectal, prueba en heces de sangre oculta o si existe ADN fecal, estudios de imagen como puede ser un enema de Vario o estudios virtuales como una colonografía por tomografía, y el método más confiable y más accesible que tenemos en nuestro medio, que son las endoscopías, una sigmoidoscopía flexible o una colonoscopía. Y las manifestaciones clínicas, esto también es muy importante porque debemos, nos vamos a referir al cáncer de colon según el lugar en el que se ubique. Bien, no es lo mismo un cáncer de colon derecho que un cáncer de colon izquierdo. Las lesiones del colon derecho suelen ulcerarse y provocar una hemorragia crónica e insidiosa, pero no modifica el aspecto de las heces. Por lo tanto, el paciente va a cursar con fatiga, palpitaciones e incluso angina de pecho. Y todas estas palpitaciones y esta angina de pecho, ¿por qué es? Por la anemia. El paciente está en una pérdida constante de sangre, por lo tanto, se está poniendo anémico. Y de ahí viene la fatiga, las palpitaciones, la angina de pecho, y bueno, se va a descubrir una anemia microcítica e hipocrómica. Como las heces van a irse concentrando a medida que atraviesan el colon transverso, los tumores que se forman a este nivel impiden el avance, ¿sí? Por lo tanto, también cuando tenemos algún cáncer en colon transverso, vamos a tener dolor abdominal de tipo cólico, puede cursar con obstrucción intestinal, con perforación intestinal, y si nosotros solicitamos una radiografía, vamos a ver la famosa lesión en servilletero o la forma de corazón de manzana. A medida que vaya bajando
la formación del tumor, las neoplasias situadas en recto sigmoide se van a acompañar de hematoquesia, tenesmo y reducción del diámetro de las heces. Pero aquí no es tan frecuente la anemia porque no es tanta la pérdida de sangre como si lo es cuando son las lesiones en el colon derecho. ¿Ven? Aquí tenemos, esto sería el colon, en teoría debería seguir así. Pero ¿qué pasa? Todo esto tiene el tumor. Entonces, esto en blanco es la única luz que tenemos del adenoma. Por lo tanto, parece como si fuera una manzana mordida. El pronóstico en los pacientes con cáncer de colon rectal depende siempre de la penetración del tumor en la pared. Bien, actualmente hay muchas técnicas de resección quirúrgica de tumores colorectales y de las colostomías, las operaciones, etc. Por lo tanto, tiene una alta probabilidad de sobrevida si se hace una buena colostomía, una buena resección quirúrgica. Pero vamos a considerar el pronóstico en base a la penetración del tumor en la pared intestinal, a la presencia de metástasis a distancia y la presencia de metástasis o de los ganglios linfáticos regionales afectados. Y también se utiliza el mecanismo de clasificación de estadificación de tumor TNM. La T es el grado de penetración del tumor, N la presencia o ausencia de los ganglios y M la presencia de metástasis. Cuando hablamos de tumores que no penetran en la capa submucosa, es un T1. Si penetran, llegan hasta la muscular, T2. Y estamos hablando de un estadio 1. Los tumores que han penetrado más profundamente sin diseminación hacia los ganglios están en el estadio 2. Sería un T3, T4, N0, M0. La extensión hacia los ganglios linfáticos regionales es el estadio 3 y la diseminación metastásica hacia otros órganos como hígado, pulmón o hueso es un estadio 4. Y esta imagen es muy bonita porque es más fácil de recordarla. Bien, está por arriba de la submucosa, atraviesa la muscular propia, pero, no atraviesa la muscular propia, sino que la invade, pero no la atraviesa. Aquí ya invadió y la atravesó a la muscular propia. En este caso no la invadió, pero sí ya tenemos los ganglios afectados, y en este caso la invadió, afectó los ganglios, y bueno, al final ya tenemos la metástasis a distancia. Como dada la circulación y la vía hematógena, como el hígado filtra todo, las neoplasias malignas de colon, el primer lugar donde van a metastatizar va a ser el hígado. Pero nosotros vamos a tener que hablamos de un pronóstico malo después de la resección quirúrgica del tumor en el intestino grueso, en el colon, si tenemos diseminación del tumor a ganglios linfáticos regionales, si hay varios ganglios linfáticos regionales afectados, si el tumor atravesó la pared intestinal, si es un tumor indiferenciado, que es lo más grave, lo más difícil, si hay adhesión del tumor a los órganos vecinos, si hay invasión venosa, si hay una elevación preoperatoria del antígeno carcinoembrionario mayor a 5 nanogramos por mililitro, y si existe una supresión cromosómica específica, como puede ser la mutación en el gen BRAF. El tratamiento, siempre, la extirpación total del tumor cuando detectamos una lesión maligna en el intestino grueso.